Bendiciones con todos. Tema 248, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, hay de los religiosos que olvidan lo más importante de la ley. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículos del 23 al 24. Escuche lo que dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. El quinto ay no es presentado en estos versículos de 7 que el Señor pronunciaría a lo largo de este discurso, donde acusa y reprende la hipocresía religiosa de los escribas y fariseos. Hasta el momento Jesús ha acusado a estos hombres por ser religiosos que hacen obras solo para ser vistos por los hombres, y a través de los 7 ayes denunciará y advertirá la terrible condenación que pesa sobre ellos por ser piedra de tropiezo y tomar ventaja de su supuesta religiosidad para su propia conveniencia, tergiversando el significado de la verdadera ley y conduciendo a los hombres a una mentira religiosa que los lleva al infierno en lugar del cielo. Hoy, en este quinto ay, el Señor condenará su hipocresía legalista que presta atención a detalles triviales y olvida lo más importante de la ley. Nuestro Señor Jesús vuelve a llamar a estos líderes religiosos hipócritas, y ciertamente este acto por el cual son acusados describe perfectamente su cinismo y falsedad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia y la fe. De acuerdo a la ley de Moisés, los judíos tenían que diezmar tanto de sus frutos como de sus crías. Escuche Deuteronomio capítulo 14, versículo del 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar en el que escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo consistía en apartar la 10ª parte de sus frutos, los cuales eran traídos al templo con el propósito de dar mantenimiento a los levitas que trabajaban en él y a los sacerdotes que enseñaban la ley y ministraban delante de Dios y los hombres. Escuche lo que dice en Números capítulo 18, versículo 21. Y he aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuantos ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. También los diezmos eran utilizados para ayudar a los pobres y extranjeros que vivieran entre ellos. Escuche lo que dice Deuteronomio 14, 28, 29. Y a fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos, que tus manos hicieren. De esta forma, cada israelita tenía que diezmar, y de acuerdo a lo leído, ellos diezmaban el grano, el vino, el aceite y las primicias de sus ganados. Ahora bien, estos escribas y fariseos querían llevar la obediencia de esta ley a un extremo tal que no solo diezmaban esto, sino también aquellas cosas que no se producen en gran cantidad en la tierra y que podría parecer insignificante, como por ejemplo la menta, el eneldo y el comino, y su producción era tan pequeña que el solo separar una 10ª parte de cada uno de ellos era una tarea muy meticulosa. Con esto, estos escribas y fariseos querían impresionar de su gran obediencia a este mandamiento, a tal punto de que diezmaban aún de las cosas más pequeñas de las cuales el hombre común no hacía. Pero el problema era que se olvidaban de lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. De esta forma, estos hombres
se enfocaban en cumplir de forma mecánica cosas insignificantes o que no eran tan trascendentes para el Señor, pero dejaban a un lado el cumplimiento de aquello que el Señor esperaba y que se relacionaba con la práctica del amor hacia Dios y al prójimo. En la Biblia deja muy en claro que la verdadera práctica de la fe debe enfocarse más en la obediencia a su palabra que en ofrecer sacrificios. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente Dios ha establecido el culto y la forma de cómo debe hacerse esto, pero debemos tener cuidado de no llegar a creer que porque lo practicamos estamos agradándole, porque lejos de practicar una serie de ritos, el Señor desea que le obedezcamos y prestemos atención a su palabra, porque cuando vivimos sin prestarle atención, cualquier sacrificio o rito que hagamos no es aceptable delante de su presencia. Miren lo que dice el libro de Amós, capítulo 5, versículos 22 al 24. Y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz que vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé los salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Dios desea que corra la justicia y el juicio como aguas, como un impetuoso arroyo. Cuando esto es así, nuestras obras y adoración son recibidas con olor grato, y para lograrlo debemos obedecer al Señor y a su palabra. Pero, ¿qué es lo que el Señor pide de nosotros? Escuche lo que dice el libro de Miqueas capítulo 6 versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si nos damos cuenta, Miqueas nos dice casi lo mismo que el Señor está diciéndole a estos líderes religiosos. La verdadera fe tiene que practicar la justicia, el amor y la misericordia y humillarse delante de Dios. Por ello Jesús les dijo a estos hombres: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis pasar lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Estos hombres eran unos verdaderos hipócritas, porque se jactaban de gran obediencia a este mandamiento, diezmando cosas que la ley no pedía explícitamente, pero no practicaban aquellas cosas que eran más claras en su palabra, como es la justicia, la misericordia y la fe. Estos no mostraban justicia en sus actos, eran faltos de misericordia al ver de menor a los demás, y mucho menos tenían fe, ya que los habían sustituido por una religión de apariencias y ritos. Era necesario que estos hombres diezmaran, pero que también practicaran la justicia, la misericordia y la fe. Nuestro Señor continúa con el hilo del tema y en esta oportunidad utiliza una hipérbole para recalcarles esta verdad. Les dice: guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Una hipérbole es una figura literaria que exagera una frase o dicho con el fin de darle mayor importancia y realce a la idea principal que se quiere transmitir. Y aquí nuestro Señor lo hace muy bien. En la ley levítica, Dios lo prohibía comer de algunos animales inmundos, entre ellos estaban algunos insectos. Mire, Levítico capítulo 11:20. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. En su supuesta obediencia extrema, venían estos hombres y colocaban todo aquello que debían para asegurarse de no tragar un mosquito, pero se olvidaban de practicar lo más importante, que era la justicia. Por ello el Señor les dice que nada les servía, de nada les valía todo esto, jactarse de la ley, si olvidaban lo más importante. Miren lo que dice Levíticos capítulo 11, versículo 4. Pero
De los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña en vida, lo tendréis por inmundo. ¿Cuántas personas son como estos escribas y fariseos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello? Estos fingen ser grandes espirituales, afirman cumplir al pie la letra de la ley, pero son legalistas que se preocupan más por el vestuario de las personas que por los cumplimientos y los ritos religiosos. Nosotros debemos cuidarnos de no dejar de practicar aquellos principios y mandamientos que el Señor estableció en su palabra, pero bajo el enfoque adecuado del amor. El principio básico que debemos cumplir en la ley es el amor. Cuanto amamos a Dios de todo corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nuestros actos y prácticas tienen verdadero significado. Imagínense estas verdades de la palabra de Dios. Estas personas, nuevamente el Señor les llama hipócritas porque seguían manipulando la palabra de Dios. Exageraban de un lado y no cumplían del otro. Lo más importante, la misericordia, la fe, la habían abandonado. No tenían compasión, piedad por nadie. Y lamentablemente hoy día sucede también esto en el mundo. ¿Por qué? Porque no hemos querido poner en práctica la palabra de Dios. En su contenido allí, tal como está allí, sin una falsa interpretación, haciendo una verdadera aplicación del texto. Es lo que necesitamos hacer para poder ser hombres y mujeres de Dios. Amén. Padre, damos gracias por tu palabra. Oramos que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de los oyentes. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bendiciones, por tu palabra que cada día nos enseña, Señor. Cada día nos hace ver los errores que cometemos, Señor, y nos hace volver a la realidad. Nos hace volver a vivir la vida en obediencia a tu palabra, Señor. Por eso te damos gracias. Te damos gracias también por la familia, por los hermanos, por la iglesia, por toda esta cantidad de gente que cada vez se suman más, Señor, que están escuchando la palabra de Dios. Pero que no sea un mero escuchar, que se ponga en práctica las verdades de tu palabra. Y por eso te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes, deseándoles que tengan un día lleno de bendiciones.